Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un interesante estudio de un personaje muy trascendental en la historia del cristianismo, sobre todo el cristianismo de la iglesia primitiva y su relación directa con lo que fue la Biblia, la palabra de Dios, la traducción de la Biblia que hizo nada más y nada menos que Jerónimo de Dalmacia, un presbítero de la iglesia católica, cuya obra es conocida como la Vulgata Latina, una versión oficial de la iglesia católica, la más antigua y la de más renombre, y también la que ha sido la Biblia oficial del catolicismo durante varios siglos en la existencia del cristianismo. Ahora, lo interesante de este estudio es que lo vamos a hacer con literatura evangélica. Me parece interesante, y eso a raíz de que muchas personas piensan, sobre todo en las redes sociales, más que todo en lo que es la apologética, tanto en Facebook como YouTube, tanto el lado católico como el lado evangélico, que existe una especie de, por un lado, de anticatolicismo. Entonces piensa uno que todos los pastores, todos los eruditos, todos los biblistas son completamente anticatólicos, que tildan a la iglesia católica de Babilonia la Grande, que el Papa es el anticristo, que todos los católicos somos unos idólatras, que nos vamos a ir al infierno. Y también por el lado del radicalismo también católico, no podemos decir, sobre todo muy conocido, los famosos apologistas del garrote, que en estos medios de comunicación sean también todo lo que es la propaganda antievangélica. Todos los evangélicos son abortos de Lutero, todos son unos sectarios, sus lugares de reunión son unos changarros, son unos herejes. Entonces eso provoca mucha confusión en el común de la gente. Pero cuando uno hace un nivel un poco más alto, un nivel de teología, un nivel que solamente es un estudio, un nivel de análisis, un nivel crítico, sobre todo con pruebas de una manera más objetiva, sin ese fanatismo, sin ese radicalismo que hay en la mente de muchos de estos personajes, tanto como decía de la apologética católica como la apologética evangélica, nos damos cuenta que el panorama es completamente diferente, sobre todo ya a nivel de lo que es la jerarquía eclesiástica, tanto en el lado de la iglesia católica como también en el lado también de los que son los pastores, los teólogos y los biblistas también protestantes, sobre todo las principales ramas de las principales iglesias que nacen con la reforma protestante. A raíz de todo eso he querido hacer una breve síntesis de una pequeña biografía de Jerónimo de Dalmacia, y también relacionada con lo que fue la traducción de la Vulgata Latina. Y como he dicho, lo vamos a hacer solamente con literatura evangélica. Lo vamos a hacer de dos Biblias evangélicas, dos Biblias de estudio y dos diccionarios de estudio también evangélico. Lo voy a leer tal cual como aparece, para que ustedes, amigos católicos, amigos evangélicos, se den cuenta la perspectiva a nivel de las personas que sí son biblistas, las personas que sí son eruditos, no estos garroteros de las redes sociales que siempre tratan de difamar, de criticar, de calumniar, de buscar siempre la división, de ver al evangélico como el enemigo o también al católico como el idólatra, para que nos demos cuenta que la perspectiva es completamente diferente. Y como siempre lo hago yo lo hago con pruebas de mi biblioteca personal. Vamos a iniciar con esta, que es una Biblia de estudio, me gusta mucho. Esta es la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, de un erudito evangélico, Ken Dobson, un pastor que también es un biblista y un investigador que hizo sus estudios en Israel, en Tierra Santa. Sacó esta Biblia que es muy interesante, es una Biblia, se la recomiendo a todos los hermanos evangélicos, y ustedes pueden mirar a ver que es de la Reina Valera del año 1960. Y lo interesante de esta Biblia, que es lo que me gusta a mí, es que explica muchas cosas de lo que es el panorama histórico, el panorama cultural, el panorama geográfico, los mismos términos tanto en hebreo como en griego, para que la persona también vea una perspectiva. Ustedes pueden mirar a ver, es una Biblia completamente también ilustrada, no hay ningún problema en estas ilustraciones, mapas también aparecen. Y al final, lo más interesante es que al final de esta Biblia, en las notas finales, aparece algo que llama el glosario,
un glosario un poco condensado, donde diferentes temas relacionados con la palabra de Dios. Y entonces este erudito evangélico, alguien creería pues que en las notas de glosario hablaría, por ejemplo, de Martín Lutero, de Juan Calvino, de John Knox, de Enrique VIII, de Billy Graham, o bueno, cualquiera de los biblistas pues, más conocidos también a través de la historia del cristianismo, pero no nos damos cuenta de lo que él hace en el glosario es hablar de los padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, y el aporte que ellos tuvieron, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo. Y aquí aparece, porque estamos hablando de Jerónimo, aparece una breve síntesis de Jerónimo, dice de una manera muy sencilla, pero también muy condensada, dice Jerónimo, dice vivió del 370 al 420, y nótese bien cómo lo identifica. Lo identifica como un padre de la iglesia. Famoso, ¿por qué? Por su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata. Y lo importante del caso es que nos dice Jerónimo, nos dice, vean padres de la iglesia. Y en la otra página, en la página 1701, también aparece una referencia a los padres de la iglesia. Nótese bien que estamos hablando de un erudito bíblico, de talla internacional, de esta Biblia de estudio. Y mire bien también, como decía yo, sin esa perspectiva de odio, de radicalismo, de fanatismo. Mire bien la descripción que hace de los padres de la iglesia, que estamos hablando que son anteriores, muchos siglos anteriores a lo que fue la Reforma Protestante. Dice, expresión que alude a ¿quién? A los hombres cuyos escritos, ¿escritos de qué? Escritos relacionados con la Biblia, escritos relacionados con la iglesia primitiva, escritos relacionados con los ritos de los primeros cristianos, de sus celebraciones litúrgicas y demás. Eso yo en varios videos anteriores, inclusive también con hermanos evangélicos, he hecho esa serie de aportaciones, lo he hecho también a manera de debate o a manera de diálogo. Ustedes lo pueden mirar a ver. Está en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Entonces, mire, este erudito dice, a los hombres cuyos escritos ayudaron a ¿qué? A interpretar ¿qué? Las escrituras. O sea, personajes que ayudaron a interpretar las escrituras en esos primeros siglos, comentarios que hacían estos padres de la iglesia de casi todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, incluyendo, porque algunas personas se sorprendieron de que en estos días en un programa evangélico, un erudito evangélico de las sociedades bíblicas hablaba sobre la Septuaginta, hablaba sobre el aporte de la iglesia primitiva católica en todo lo que es los estudios bíblicos, y eso es lo que yo siempre he dicho. Yo fui el primer sorprendido cuando empecé a comprar toda esta serie de Biblias, de diccionarios evangélicos, que aquí también aparece lo mismo que ese erudito decía en ese programa. Y aquí, haciendo alusión a los padres de la iglesia, dice, interpretaban las escrituras, y también, no solamente eso, sino que a la par de la interpretación de las escrituras está también aquí establecer las doctrinas de la iglesia cristiana. O sea, no solamente interpretaban la doctrina de las Sagradas Escrituras, como dice acá, padres de la iglesia, sino también lo que fue el corpus doctrinal de los primeros cristianos. Y entre ese corpus doctrinal, como he hecho yo en debates, en compartir, está por ejemplo el bautismo como un sacramento de iniciación cristiana, está también la Eucaristía, la acción de gracias, la celebración de los primeros cristianos, está también la celebración del día domingo, está también lo que eran los catecúmenos que se preparaban para ingresar a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, está también las actas de los mártires, está también lo que fue la veneración de las reliquias, de los primeros santos. Todo ese es el compendio, inclusive muy anterior al siglo IV con Constantino, porque muchos de esos padres de la iglesia son también prenicenos, o sea, son del siglo III y también de mediados del siglo IV. Dice, los padres de la iglesia occidental son, vamos a ver, de la iglesia occidental son, entre otros, Agustín, que fue obispo en Hipona, en Argelia, en el norte de África. También dice Ambrosio también, que fue mentor o fue tutor también de Agustín, obispo también católico en Milán, en Italia, y también Tertuliano también de esa misma corriente, mientras que los de la Oriente son entre otros Justino Mártir, uno de los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles, martirizado, unos escritos que él hace sobre apologética muy importantes, y también Clemente, también obispo de Alejandría, del cual hemos hablado también anteriormente. Entonces podemos analizar, y aquí está para que ustedes miren que no es mentira, yo no tengo una necesidad de falsificar nada. Aquí dice también, ahí dice padres de la iglesia, ustedes pueden mirar a ver, tal cual que lo estoy leyendo de una
forma textual de esta, que es una Biblia evangélica, la primera de referencia, Biblia de estudio tras las huellas del Mesías. Aquí está en la contraportada. Bueno, y también, aparte de eso, ya sabiendo quién fue Jerónimo, un padre de la iglesia, también nos dice alguna breve síntesis de los padres de la iglesia, menciona entre muchos otros. Pero como este video está solamente dedicado a Jerónimo la Vulgata, ya al final también aparece también una corta referencia. Alguien dirá, ¿cómo es posible que una Biblia evangélica van a hacer referencia a una traducción de la Biblia católica que tiene los deuterocanónicos, o sea, los libros que no aceptan en las iglesias evangélicas, que solo fueron aprobadas después de 16 siglos con Martín Lutero, que fue el primero, que se fue con el canon palestinense, porque anteriormente y en el transcurso de lo que fue la historia del cristianismo, y sobre todo desde la época de Jerónimo, que lo vamos a ver, era la versión de la Septuaginta o la versión de los 70 o la versión griega, que ese sería también un estudio posterior. También nos dice sobre lo que era la Vulgata, también una breve referencia, dice traducción al latín de la Biblia realizada por Jerónimo hacia el año 400 después de Cristo. Entonces, notamos bien que no hay ningún perjuicio, no hay ningún anticatolicismo a nivel de lo que es erudición, hablar de los padres de la iglesia, hablar de una manera, así mismo lo dice, aunque muy detalladamente, muy escueta, pero como decíamos, sin ese fanatismo que vemos en las redes sociales. Y esta es, como decíamos, de la primera Biblia de referencia, que es Tras las huellas del Mesías. Ahora, en esta otra Biblia de estudio se llama también la Biblia con enciclopedia ilustrada. Esta también es una Biblia. Nótese bien que son de la Reina Valera del año 1960, al igual que la anterior. Esta es también una Biblia, también evangélica, son Biblias de estudio importadas. Lo interesante de esta otra Biblia, aunque esta no trae comentarios a pie de página, no trae, simplemente trae el texto Reina Valera Antiguo y Nuevo Testamento, pero lo importante de esta Biblia es que una tercera parte de ella, o sea, toda esta tercera parte, ustedes pueden mirar a ver, son notas muy importantes, ilustradas, de todo lo que tiene que ver con la Biblia, lo del contexto histórico, cultural, el aporte de los eruditos bíblicos, las costumbres, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. O sea que esta Biblia también es muy importante porque ayuda a recrear un poco, ayuda también a conocer también todo lo que tiene que ver con el ambiente histórico, cultural, religioso. Y también al principio de esta Biblia ilustrada nos habla sobre las primeras traducciones de la Biblia, que esta voy a mostrar. Como siempre muestro yo mis pruebas en físico para que vean que no adultero nada, no agrego ni quito. Y vamos a mirar a ver qué nos dice también de esta Biblia evangélica, estos eruditos, relacionado también con lo que estamos hablando, tanto de Jerónimo como de la Vulgata. Dice acá, Jerónimo, da también una corta descripción de Jerónimo. Vamos a ver, dice, un erudito, o sea, identifica que fue un erudito, es una persona, el término de erudito es alguien que conoce, alguien que está familiarizado con una materia, alguien que tiene una relación directa a nivel superior sobre algo concreto. Dice, el erudito llamado Jerónimo nació en el norte de Italia, ya sabemos, en Dalmacia, cerca del año 345 después de Cristo. Nótese bien que estamos hablando después de lo que fue también todo lo que fue la época de las primeras persecuciones por parte de los emperadores romanos, y también de lo que fue el edicto de Milán por parte del primer emperador que dio esa paz religiosa a los cristianos, que fue Constantino. Dice, ahora, algo importante que aparece aquí también es que no nos dice que fue un presbítero, pero nosotros sabemos, cualquier persona puede mirar a ver en cualquier buscador o en cualquier santoral, porque Jerónimo es un santo de la Iglesia Católica, y inclusive que es el patrón oficial de los estudios bíblicos en el catolicismo. Pero aunque no nos dice que fue un presbítero, sabemos que fue un presbítero, y da a conocer de que ya para esa época la Iglesia cristiana católica, como se identificaba en aquel entonces, tenía ya una jerarquía establecida. Había un papa, habían episcopos, habían también patriarcas, habían presbíteros, habían diáconos. Dice acá, comenzó a preocuparse por los errores de los copiadores. Para esa época también había una versión anterior que se llama la Vetus Latina, también una que se hizo también en Roma, en Italia también, pero no una versión muy confiable, ni una versión también del Antiguo y el Nuevo Testamento en sus idiomas originales. Sabemos que el Antiguo Testamento, o lo que se llaman los textos veterotestamentarios, fueron escritos originalmente, la gran mayoría en hebreo, una parte en arameo, que era un dialecto
del arameo, el dialecto del arameo, un dialecto muy común del vulgo, del hebreo, y que se utilizaba mucho en lo que era la Palestina o el Israel antiguamente, y que fue también con toda seguridad el dialecto que hablaba Jesucristo. Entonces, esa Vetus latina, y en el Nuevo Testamento en griego koine dialectos, pero entonces nos va a dar a entender de que Jerónimo tuvo una parte muy importante también en esto que estamos hablando de las traducciones. Dice, viajó mucho aprendiendo una gran cantidad de idiomas y transcribiendo mucha parte de las escrituras. Alrededor del año 382, no te saben por quién, por el Papa Damasus o Damaso en español. Mire bien, estos eruditos evangélicos no dudan en reconocer de que habían ya papas, el término papa, padre y pastor, o sea, alguien que ya guiaba la iglesia, alguien que era el líder, alguien que representaba también desde la sede de Roma, donde fueron martirizados el primero de ellos para la iglesia católica, el apóstol Pedro. Entonces había ya una sucesión de muchos de estos mismos jerarcas, en este caso, alguien que también tuvo mucho que ver, aunque es evidente que Damaso no era un erudito en la materia, pero lo interesante del caso es que él, por su misma autoridad, por su misma dignidad eclesiástica, misma que dice, alrededor del año 382 después de Cristo, el Papa Damaso que le pidió a Jerónimo, que ya sabemos que era un presbítero de la Iglesia Católica, que hiciera una traducción completamente nueva de los evangelios, de qué más, de los salmos y otros libros del Antiguo Testamento, intentando deshacerse de los errores que se habían infiltrado, sabemos también, de lo que era la Vetus latina. Y nos dice también, da también una corta referencia, da primero a Jerónimo, ahorita de la Vulgata. Dice aquí inclusive que hay una ilustración, dice Jerónimo tradujo la Biblia con la ayuda de un rabino judío. Mire bien, Jerónimo, aquí está, esta lámina dice, ahí está, una lámina de Jerónimo traduciendo la Biblia, ayudado por rabinos pues que conocían mucho mejor estas lenguas del cual hacía parte la cultura y la religión hebrea. Ahora, sobre la Vulgata también nos dice, esta Biblia ilustrada dice, para ese entonces la mayoría de los cristianos sabemos que ya se identificaban como católicos, en el oeste hablaban en latín porque era el idioma del Imperio Romano, y encontraba muy difícil comprender el Nuevo Testamento griego. Ya no era tan común el griego, ya el griego había pasado, sobre todo el griego tuvo mucho ímpetu, sobre todo unos siglos anteriores, un siglo y medio, desde la época de Alejandro Magno, todo lo que fue la cultura griega, helénica, y después también hacia todo el siglo I también. El griego era el idioma de la cultura, el idioma de los escritos, el idioma de los filósofos, el idioma también con que fueron traducidas tanto el Antiguo Testamento con la versión de los 70 o la Septuaginta, y también el Nuevo Testamento. Pero ya a medida que el Imperio Romano iba tomando más auge, el idioma oficial, el latín, y también, como vamos viendo, también ya la misma cristianización en este mundo occidental, entonces ya el griego iba perdiendo cada vez más impulso, iba mermando, iba decayendo, mientras que el griego iba tomando más impulso. Por eso sigue diciendo en esta Biblia evangélica, dice, se hicieron muchas traducciones al griego, pero no estaban ni bien escritas ni tampoco eran exactas. Entonces Jerónimo, que se fue a vivir a un retiro, a un monasterio en Belén en el año 386, comenzó a traducir al latín los textos de la Biblia entera en el griego y en el hebreo original. O sea, era un erudito en estas lenguas bíblicas, una sola persona. Por eso es el realce, la importancia, la dignidad y también la forma como tanto la Iglesia Católica, en este caso, como los mismos eruditos evangélicos, le dan el crédito, le dan el aval sobre el aporte que él hizo en todo este proceso. Dice también lo que veíamos en la ilustración, dice, un rabino judío lo ayudó a aprender el hebreo y a traducir directamente el Antiguo Testamento. O sea, la versión de la versión del Antiguo Testamento, algunas partes también fueron del griego. Su tarea lo tomó. ¿Cuánto se demoró Jerónimo de Dalmacia en esa traducción, en esa ardua traducción, como decíamos, de los idiomas originales al latín, por pedido expreso de un papa, de un obispo en Roma, como fue el Papa Damaso? Aquí mismo nos dice, le costó nada más y nada menos que 23 años en traducir
la Biblia. Entonces veamos bien, por eso la importancia, por eso la dignidad, por eso también el reconocimiento que le estamos haciendo de una persona, un hombre de Dios, porque también es un santo de la Iglesia Católica. Hay muchas anécdotas relacionadas con su vida, también con su temperamento, pero eso sería para otra ocasión, porque como decía yo, en este momento me interesa solamente hacer este video de estudio, de información, de fuentes evangélicas. Dice, la popularidad de la traducción de Jerónimo creció gradualmente, conocida como la Vulgata, que significa que versión común o la versión del vulgo o la versión del pueblo, fue la única, mire bien, mire la honradez de estos eruditos evangélicos. Fue la única Biblia que se utilizó en las iglesias católicas romanas desde el octavo siglo hasta el año 1609. Mire bien que no tienen ningún reparo en hablar de la iglesia católica, en hablar de que ese mismo Papa Dámaso fue el que le pidió que tradujera la Biblia, en mirar todo ese mismo contexto histórico. Estamos hablando de 12 siglos antes de la Reforma Protestante, y no citan a la iglesia católica como Leona la Grande. No vemos que digan que el Papa es el anticristo, ni mucho menos, sino que simplemente hacen una corta referencia sobre lo que es la Vulgata y sobre lo que es Jerónimo. Inclusive que acá arriba ven, ustedes ven acá, esta también es una ilustración, como aquí mismo aparece, de una versión antigua de la Vulgata latina, como dice aquí, encuadernada. Aquí dice también un ejemplar de la Vulgata encuadernada en piel, para que veamos también la importancia de lo que eran esas Biblias antiguas, cómo eran adornadas, el realce, la dignidad, la veneración que se le da a la Iglesia Católica. Acordémonos que estamos también hablando de que las primeras Biblias eran transcritas a mano antes de que se inventara la imprenta. Sabemos también que eso fue también en el mismo siglo XVI. Entonces vemos bien, aquí está una ilustración de una Vulgata latina en piel, y aquí está también otra ilustración, como veíamos, de Jerónimo traduciendo la Biblia con la ayuda de un rabino judío. Ahora, aquí nos dice que esa traducción la hizo en Belén. Y aunque no nos especifica bien en qué parte de Belén, lo importante es que si vamos a este otro diccionario bíblico ilustrado Holman, dice acá, uno de los mejores diccionarios evangélicos también. Este diccionario también es de la editorial española, o sea, son literatura evangélica. Ya vimos dos Biblias evangélicas. Ahora vamos a ver dos diccionarios evangélicos también. Y aquí también aparece, muy importante, donde dice sobre la Vulgata. También ya les voy a mostrar, dice la Vulgata, traducción latina de la Biblia realizada por Jerónimo, aproximadamente, como decíamos, hacia el año 400, donde la finalizó. Ya vemos que fueron 23 años que se tomó en esta ardua labor. Dice, y aquí aparece algo muy importante también, porque al igual que la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías, al igual que la Biblia ilustrada, estos diccionarios también están completamente ilustrados, tienen diferentes láminas, mapas, mosaicos antiguos. Y mire bien, volvemos a lo mismo. Estos mismos eruditos no tienen ningún reparo en mostrar un mosaico. Ahorita los voy a mostrar. Dice mosaico en la capilla de la recámara de Jerónimo, el emplazamiento tradicional desde donde Jerónimo tradujo la Vulgata latina. ¿Debajo de dónde? ¿Dónde tradujo Jerónimo? Era en una cueva, en una gruta, que estaba abajo, ¿qué? Debajo de la misma basílica, una iglesia principal, ¿de qué? De la Natividad en Belén. O sea, la basílica, o sea, la iglesia que se tenía por la misma tradición cristiana, donde había nacido Jesucristo. Todos esos lugares santos que fueron también recorridos después por la madre de Constantino, la emperatriz Helena, que es una santa de la Iglesia Católica, y después el mismo emperador Constantino, que muchos evangélicos critican, sobre todo muchos apologistas. Él también, con los fondos imperiales, ahí construyeron una basílica, y donde aparece una estrella dorada, donde se indica el lugar donde la misma tradición y los mismos primeros cristianos decían que era el lugar del nacimiento del Salvador. Y debajo de ese lugar, de esa misma basílica, en una gruta muy oscura, me imagino muy húmeda también, con poca luz también, me imagino que deben de ser en esa época lámparas de aceite, en pergaminos. Esa fue la labor que hizo este santo hombre de Dios, este presbítero, dedicado solamente en esa labor que le pidió un papa, en ese caso el Papa Dámaso. Y aquí está este mosaico, mire bien, de esta misma diccionario bíblico, el mosaico que estamos hablando, del lugar debajo de la Basílica de la Natividad, donde Jerónimo tradujo la
Vulgata Latina. Entonces vemos bien, y estamos hablando de un diccionario evangélico. Y también nos dice también este mismo diccionario, cuando vamos a hablar sobre el tema de la Biblia también, aquí también permítanme, cuando vamos a hablar también del tema de la Biblia, dice Biblia, textos y versiones, también aparece en la página 241 otra referencia también de la Vulgata. Veamos, mira, aquí aparece, dice Vulgata, aquí, ¿no? Vulgata. Veamos también este complemento en este diccionario evangélico, dice la Vulgata Latina del año 383 al 400 después de Cristo. ¿Fue obra de quién? Nuevamente de Jerónimo, el primer lingüista de la iglesia de su época. Mire bien, dice, de la misma iglesia cristiana de su época. ¿Y cómo se llamaba esa misma iglesia? Ya lo veíamos de esta otra Biblia, se le llamaba y se le conocía como Iglesia Católica. No estoy adulterando, no estoy tergiversando nada, solamente la información que aparece en esta literatura evangélica. Dice, constituyó la Biblia de la Iglesia Occidental o la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Jerónimo tradujo el Antiguo Testamento masorético al latín y aún existen más de 8000 manuscritos latinos. Utilizó manuscritos en latín y varios en griego. Sus manuscritos griegos parecen haber sido una mezcla de diversos tipos de texto. ¿Ven? Ya sabemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, aunque también, como nos decía en la Biblia también de estudio, la Biblia enciclopédica ilustrada, también algunos textos fueron traducidos directamente del hebreo. Entonces, podemos mirar a ver referencias, como decíamos, a manera de información, a manera de cultura general sobre Jerónimo, presbítero de la Iglesia Católica, que tradujo esta Biblia que fue conocida como la Vulgata, por su pedido expreso, 23 años en una gruta de la misma Basílica de la Natividad en Belén, donde nació nuestro Salvador Jesucristo, y también todo lo que fue la ayuda que tuvo también de rabinos, su conocimiento del hebreo, su conocimiento del griego, y finalmente de este otro diccionario también enciclopédico, también evangélico. Este es el diccionario Edmonds, también un importante diccionario también evangélico, también de la editorial Pasmos, una editorial muy conocida, una editorial evangélica. También, ¿quién diría lo mismo que en un diccionario evangélico pudiera también hablarse de la Vulgata? Aquí también aparece en la página 1829 y 1830 también otra referencia también sobre la Vulgata. Aquí aparece en la parte de arriba, dice Vulgata. Ustedes pueden mirar a ver. Ahora, vamos a finalizar con esta obra y quiero también nuevamente, porque esta es una reflexión, esta es una invitación también a los apologistas católicos del garrote y a los apologistas también evangélicos, para que mire bien cómo los eruditos, los que sí son eruditos, las personas que sí han estudiado estos temas, los que sí son, por ejemplo, en este caso de la rama evangélica, sus biblistas, sus teólogos, sus eruditos, no tienen ningún reparo en reconocer, en darle el atributo, en darle la honra a lo que fue Jerónimo y esta traducción de la Biblia en tiempos en que la Iglesia Católica era la iglesia dominante, era la iglesia de los primeros siglos, donde ya había también un papa como fue el Papa Dámaso, y donde hemos visto, no hablan de la Iglesia Católica como Babilonia la Grande, no dicen que el Papa es el anticristo ni nada de esas cosas. Eso es también una lección, igual también, ojalá, de mis hermanos apologistas católicos, garroteros también, que dejaran todo ese mismo odio, todo ese mismo rencor, esas mismas rencillas, porque si uno que se dedica a estas cosas como licenciado en ciencias religiosas, de tener otra perspectiva, de mirar las cosas desde otro punto de análisis, entonces ya hay críticas a mi persona, que soy un católico infiltrado. ¿Por qué? Porque no trato a los evangélicos como los tratan ellos, porque eso va en contra del mismo espíritu ecuménico del Concilio Vaticano II. Y aquí nos están dando ejemplo estos eruditos evangélicos, porque nos dice también, este es un poquito más completo, otra vez, nos dice sobre la Vulgata, nos dice la versión latina de la Biblia, preparada por Jerónimo, nuevamente la fecha, año 347 al 420. Es vista de variaciones proliferadas del Antiguo Testamento latino. ¿Y qué me vuelve a decir? ¿Por quién? Dice otra vez. Por el Papa Dámaso. Solicitó a Jerónimo, el sobresaliente erudito del momento. Nuevamente, ven cómo ya una Biblia evangélica y este diccionario nos dicen que Jerónimo era un erudito, no tiene ningún reparo
en darle ese crédito, en darle esa acreditación, en darle ese rango, en darle esa dignidad por lo que él mismo era, por lo que él mismo había estudiado, por su misma capacidad, por su mismo carisma también, por sus mismos dones, dones que vienen de Dios también, en parte de poder tener la facilidad de conocer estas lenguas bíblicas. Dice, preparó un nuevo texto latino estandarizado por el verdadero texto griego. Él aceptó la insinuación renuentemente, no quería al principio, pues anticipó que la gente en la iglesia no le gustaría el cambio, porque ya sabemos que el griego no era el idioma de la iglesia, no era el idioma común, de pronto puede haber rencillas, aquí mismo lo dice, y no le gustó. 2 años después, en el año 384, Jerónimo dice, había terminado los evangelios, o sea, en 2 años, haciendo cambios solamente donde sintió que era necesario. Y eso es lo que hace también todos los traductores, tanto católicos como evangélicos, también dar sus aportes, tratar de mirar a ver, de los mismos idiomas, tratar de mirar a ver algunas palabras, algunos términos que sean de más fácil aceptación o que sean de más fácil comprensión. Y eso es por eso que tanto en las Biblias católicas, las mejores, como la Biblia de Jerusalén, ha habido ya 5 ediciones, como otras Biblias católicas, y también la Biblia Reina Valera, que es muy conocida. Han habido también varias versiones, varias ediciones, varias que se le han pues dado la ratificación de Dios. O sea, eso es tanto en Biblias católicas como en Biblias evangélicas, y siempre lo habrá, porque no hay, por así decirlo, una Biblia que sea 100% pues original. En primer lugar, porque los escritos como tal no se consiguen, ya desaparecieron, lo que hay son copias, lo que hay son manuscritos o lo que hay son papiros. Entonces por eso también es importante. Ya veíamos que inicialmente era la Vetus Latina, por eso dice, alteró el orden occidental de los evangelios al que conoce hoy, restauró textos peculiares a cada evangelista que había armonizado en el antiguo latín. Si Jerónimo completó la revisión junto a alguien más, no se sabe, pero sabemos que, como decíamos en esta otra Biblia que veíamos anteriormente, que tuvo alguna ayuda también de algunos rabinos judíos. Dice, aquí ya va a hablar un poco más sobre la Vulgata a través de la historia del cristianismo. Dice, la Vulgata fue adoptada en Roma, sabemos, porque sede de la Iglesia Católica, relación con el Papa Dámaso, con el término Iglesia Católica, ya lo veíamos, pero aún en el tiempo del Papa, otro Papa, mire bien, no tiene ningún reparo en decir, del Papa Gregorio, en el siglo VI, Gregorio Hermano, un Papa también muy erudito, uno de los grandes lumbreras, los grandes papas de la Iglesia Católica, que se le da el título de Magno, sea grande. Ambas, la Vulgata y la antigua latina, como decíamos anteriormente, la Vetus Latina, eran ampliamente usadas a la par, ¿no? De hecho, la supremacía de la Vulgata no se aseguró hasta el siglo IX, vamos viendo ese mismo recorrido histórico, en donde, y después hasta el concilio, nótese bien, un concilio es una reunión del Papa con los obispos, en este caso el concilio, lo que fue la contrarreforma, o sea, la respuesta de la Iglesia Católica en el siglo XVI a lo que fue la Reforma Protestante, por eso lo mismo lo dice acá, en el Concilio de Trento en el año de 1546. Vemos bien este recorrido histórico, donde se hablan de papas como el Papa Dámaso, donde se hablan como este otro papa como el Papa Gregorio, donde se habla también del Concilio de Trento, dice, en el cual la Vulgata se convirtió en el texto estándar para la Iglesia Católica. Sigue diciendo, los manuscritos de la Vulgata fueron corregidos constantemente a la antigua latina y alterados a través de los siglos. Sabemos que también hubo unas alteraciones de la Vulgata, aquí mismo lo dice, en este compendio de este diccionario bíblico, en un esfuerzo por la estandarización. Otro papa, en este caso el Papa Sixto V, publicó una edición de la Vulgata, ¿en qué año? En el año de 1590. Y miren que está hablando un erudito que se llama Carol de Osburg. Miren, eruditos evangélicos que conocen de esto, que no tienen ningún reparo en sus mismos diccionarios dar a entender todo lo que estamos hablando aquí de la Vulgata Latina, decirle las personajes en este momento como papas y decirles que pertenecían a la Iglesia Católica y todo lo que es el transcurso de lo que estamos hablando de la Vulgata. Decía, publicó una edición de la Vulgata en el año de 1590 y declaró que debía ser recibida y sostenida como verdadera, legítima y auténtica
induditable en toda disputa pública y privada, lecturas, sermones, explicaciones. Lo que está dando a entender acá es que para este papa, el papa Sisto V, la Vulgata se convirtió oficialmente en la versión de la Biblia, porque también para esa época ya empezaron también las versiones evangélicas, ya había también lo que era la imprenta, o sea, para el común, en este caso, bajo la autoridad de nuestro máximo jerarca, en este caso, el vicario de Cristo, que en ese entonces era el Papa Sisto V, él mismo decía que solamente en el mundo católico, tanto en el mundo de los teólogos, de los sacerdotes, de los sermones, de lo que era la liturgia, se utilizara solamente la Vulgata. De eso es lo que está dando a entender acá. Desafortunadamente, se descubrió que la edición fue defectuosa, o sea, esta misma, la del Papa Sisto V, que es conocida como la Vulgata Sistina, y fue defectuosa y necesitaba ser reemplazada. Ya veíamos que siempre han habido esas mismas revisiones y esas mismas correcciones. Una nueva edición apareció esta vez en el año de 1592, o sea, 2 años después, bajo otro papa, aquí mismo lo dice, ya este fue el Papa Clemente VIII. Estamos hablando entonces del Papa Clemente VIII, estamos hablando del Papa Sisto V, estamos hablando del Papa Gregorio Magno, estamos hablando del Papa Dámaso, estamos hablando de un presbítero como fue Jerónimo, y seguimos acá. En el año 1592, bajo el Papa Clemente VIII, introdujo más de 5.000 cambios en el texto. Aunque la edición Sistina había amenazado la excomunión por los cambios, aunque más cuidadosamente que la Sistina, en este caso por eso se llama la primera la Sistina, esta es la Vulgata Clementina también, más cuidadosamente que la Sistina, y la edición de 1590 o de 1592 tuvo éxito de representar el texto original de Jerónimo o su base griega con exactitud. O sea, un poco fue más precisa, esa revisión era necesaria, y termina acá diciendo, como 8.000 manuscritos de la Vulgata existen, da a entender de que existen más de 8.000 manuscritos de la Vulgata, la recuperación del texto original de la Vulgata era el propósito de algunos eruditos, como aparece acá, y da el nombre de algunos eruditos. Y este también artículo de este diccionario bíblico es también hecho por un biblista evangélico que es Carroll de Osborno. Entonces, miren bien cómo lo que quería entender este recorrido histórico de lo que era Jerónimo, de lo que fue la Vulgata, tanto como fue en la época de la iglesia primitiva, el aporte que hizo este gran hombre de Dios, su importancia y lo interesante del caso, en que hemos visto un breve recorrido de orden de la historia del cristianismo. Lo más importante es que lo pudimos hacer, como ustedes vieron, de 2 Biblias evangélicas y de 2 diccionarios también bíblicos evangélicos. Espero que les haya gustado. No siendo más por el momento, cualquier persona también puede indagar mucho más, puede mirar, pero de todas maneras será una síntesis de la Vulgata en el transcurso de las mismas ediciones, las mismas correcciones, y hasta el mismo Concilio Vaticano II también se habla mucho de la Vulgata Latina, sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia Católica, aunque después han habido otras versiones también de mucho más peso. La más especial de todas esas y la que siempre se conoce es como la Biblia de Jerusalén. Pero estamos haciendo énfasis y queríamos hacer el reconocimiento de lo que fue la labor de Jerónimo y todo el esfuerzo que hizo también por dar a conocer en aquel entonces, con las mismas circunstancias, las mismas limitaciones, porque eran pergaminos, la forma como también no todo el mundo tenía acceso a eso porque eran supremamente costosas, pero bueno, lo importante del caso es también ver ese aporte a lo que es la palabra de Dios, de gustar de lo que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, más de 40 hombres en lo que hoy en día conocemos como las Sagradas Escrituras, en este caso teniendo la referencia de la Iglesia Católica, que son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Lo otro es que nos deja también de moraleja ver nuevamente la forma del profesionalismo que podemos mirar como estos mismos eruditos, como estos mismos biblistas, como estos mismos expertos del mundo evangélico se refieren tanto a Jerónimo y a la Vulgata sin ningún tipo de
de rencilla, sin ningún tipo de odio o ningún tipo de hablar mal de la Iglesia Católica y este hombre de Dios que es un santo para nosotros los católicos, o sea, un ejemplo a seguir, un siervo de Dios. Bendiciones para todos, quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este video público de cultura bíblica queda en mi muro, lo subo a mi canal de Facebook, licenciado Guido Rojas, de debates bíblico teológico, licenciado Guido Rojas, y también a mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. No siendo más por el momento, bendiciones para todos mis amigos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias.